Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a discutir sobre la violencia en las redes sociales y en particular la violencia de género, todas las agresiones, muestras de odio y polarización que afectan sobre todo a las mujeres. Después, con Alonso Romero, voy a examinar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador. ¿Le conviene o no al país esta reforma que es la más importante del sexenio? Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. En los últimos años se han registrado mayores agresiones en las redes sociales en general y en específico una violencia tremenda, espantosa en contra de mujeres que ha ido en aumento y no parece que haya una estrategia para combatirla o detenerla. Todos los que participando en las redes sociales hemos vivido ataques, desde luego, pero el odio en contra de las mujeres es aún más destacado. Un estudio realizado por el Colegio de México percibió mayor polarización en la red social de Twitter. Para debatir este tema de la violencia en las redes sociales en general y en particular contra las mujeres, le doy la bienvenida a Mario Arriagada. Mario, buenas noches. Buenas noches, Leo, Denise, Pablo, buenas noches. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, Leo, buenas noches a todos. Y Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, de hecho, este estudio que decíamos sobre el Colegio de México está basado en las cuentas de Denise Dresser y de la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Qué nos dices al respecto, Denise? Pues el estudio es muy interesante porque es una constatación académica de algo que las mujeres que estamos en las redes sociales hemos padecido desde hace mucho tiempo, que es la violencia de género, la misoginia, el sexismo acendrado. Y las redes sociales como Twitter, como Facebook, lo que hacen es amplificar estos fenómenos. Y el estudio del Colegio de México lo que hizo fue analizar más de 8,000 tweets de respuesta a mí y a Beatriz Gutiérrez Müller y encontró cosas que son espeluznantes. El 98% de los tweets que nos envían son negativos y no tienen absolutamente nada que ver con nuestras opiniones políticas, con nuestro posicionamiento ideológico. Son simplemente expresiones de violencia de género como vieja loca, gárgola, nadie quiere a Beatriz la loca travesti, terminarás en el psiquiátrico, en fin, una larga letanía. Y el 43% de los mensajes son muy agresivos, implican amenazas de muerte, amenazas de violencia, y esto es reflejo de la polarización social que vive el país, pero también exacerba esa polarización y la violencia que viven las mujeres, a diferencia de, por ejemplo, las críticas que recibes tú, que reciben otros en el espacio público, se centran en nuestro físico, en nuestro género, en nuestra edad, en el caso de Beatriz Gutiérrez Müller, en su hijo, de quién es esposa. La violencia en las redes existe, pero la violencia de género contra las mujeres es algo muy específico y muy distinto. Y creo que hay que resaltarlo. Nosotras muchas que hemos padecido esto, no solo somos Beatriz Gutiérrez Müller y yo, pero el estudio se centró en nosotras por ser dos mujeres en el ámbito público con posiciones políticas, digamos, que no necesariamente concuerdan en muchos sentidos, pero Almadelia Murillo, Maite Azuela, Pamela Cerdeira, de hecho, hace unas semanas todas nos manifestamos el mismo día en artículos publicados en los medios en los que estamos,
Denunciamos esto y tristemente llevamos ya meses tratando de que Twitter entienda el daño que está haciendo y Facebook también, e insertarnos en un debate, por cierto, global sobre el papel de Facebook y el papel de Twitter. Y si ustedes miran los motivos para cancelar una cuenta en Twitter actualmente, vienen 4 o 5 motivos. No se incluye violencia de género. Y me parece que esto es algo que debe cambiar. Y no solo la compañía tiene una responsabilidad, la sociedad tiene una responsabilidad. Yo diría que incluso el presidente y la oposición tienen una responsabilidad, porque nos usan, en el caso de Beatriz y el mío, como arquetipos, como símbolos. Sí, nos usan a mí para atacar a la oposición, a Beatriz para atacar al presidente. Y crean una identidad en las redes que no tiene nada que ver con quienes somos en realidad, ni siquiera con nuestras posiciones políticas. Crean estas mujeres de paja a las que luego incendian en la plaza pública. Y el problema es que la violencia en las redes puede saltar a las calles, a las casas, a las camas. De hecho, la vivimos en este país, la padecemos. Sí. Un lugar en el que 9 mujeres son asesinadas al día, uno de los sitios más peligrosos para ser periodista o comunicadora. Y yo escribí, de hecho, un artículo en defensa de Beatriz Gutiérrez Müller para Opinión 51, al margen de nuestras diferencias, al margen de las posiciones políticas que hemos asumido, porque yo no creo que este deba ser un país de bandos y que la sororidad de las mujeres debe ser aquello que trascienda incluso en dónde estamos paradas en el espectro político o las posiciones que asumimos. Muy bien. Yo tengo que decir, desde luego, que también hay evidencia, porque decía Denise que la polarización en las redes es producto de la polarización social. Y hay también evidencia de que las redes, por su naturaleza, están más polarizadas que la sociedad. De hecho, hay un ensayo, un paper de Leopoldo Gómez y Otonel Ochoa en Política y Gobierno, si no mal recuerdo, la revista El CIDE, en donde se demuestra que no necesariamente la sociedad está tan polarizada como en las redes sociales. Las redes sociales están más polarizadas y por lo tanto yo me preguntaría qué tanto nos tenemos que tomar en serio la polarización en las redes sociales. Lo pongo sobre la mesa, Mario. ¿Cómo ves tú? Definitivamente el medio es buena parte de la explicación de la polarización que se percibe en las redes sociales y que es real en las redes sociales, a diferencia de lo que es real en la sociedad. Esto no quiere decir que muchos de los acosadores digitales, por decirles de alguna manera, aquellas personas, aquellos machos que usan las redes sociales como una extensión de el silbido que podrían hacer en la calle, el perseguir a una mujer alrededor de la cuadra, y con las redes sociales se potencia la posibilidad de acosar, de violentar, de decir cosas incómodas e incluso de amenazar, y más peligrosamente de seguir con el GPS, de poder rastrear en la vida real y utilizar esas redes digitales que se han vuelto de alguna manera una extensión ya de nuestra vida cotidiana de los seres humanos en tanto entidad física. Pero además, estas redes sociales de potenciar la posibilidad de este tipo de acoso en la vida real, tienen sus propias dinámicas, como bien dices, Leo, y como han explicado Otoniel y otros muchos especialistas que se han puesto a estudiar esto. Por ejemplo, hay una especie de fenómeno de, ¿cómo decirle?, de rebaño, de mentalidad de rebaño, que genera olas de opinión pública, modas, pequeñas cámaras de eco, es otro de los términos que se acostumbra, en el cual gente se da cuerda a sí misma, por decirlo así, que en sus grupos de discusión de forma virtual se dan cuerda a sí misma y de repente toman posiciones muy extremas. Son fenómenos sociales que tienen que ver sobre todo en cómo entendemos, cómo aprendemos, cómo formamos opinión y luego cómo las desplegamos en un espacio virtual que no tiene muchos de los controles sociales que sí tiene la vida física de las personas. En un salón lleno de gente, imagínate, Leo, una persona no puede decir las cosas que se dicen en Twitter o en Facebook o en unos comentarios, porque hay ciertos controles sociales a los que estamos acostumbrados. Siempre estará la
la señora viejita que se siente que se le faltó el respeto, la persona que se ofende por el comentario que le hiciste a una mujer en público y sale a defenderla, y nada de eso es posible en estos sitios masivos de intercambio de opiniones. No hay esos controles sociales. Sí. Entonces, sí es cierto que tiene algo particular a cómo se ha generado la masificación de estas redes sociales. Sin embargo, todo esto no nos pone frente al terrible dilema que también estas redes sociales han servido, por ejemplo, para popularizar masivamente el feminismo, por ejemplo. Este nuevo feminismo joven del siglo XX ha sido conducido y popularizado por las redes sociales. Entonces, lo que por un lado ofrece tremendas oportunidades de justicia, de movilización política, de debate y de liberación, por el otro tiene estas debilidades de dogmatismo, de pensamientos automáticos, de anonimidad impune, en el cual tenemos que preguntarnos qué significa hoy y cómo regular en el fondo y regularnos a nosotros mismos el insulto, la injuria, el acoso, el libelo y la amenaza, que antes estaban ya reguladas en las leyes nacionales, todos estos asuntos, pero los actores eran de otra naturaleza, eran los grandes medios de comunicación, eran solamente los actores políticos, y ahora somos cualquiera de nosotros. Y la responsabilidad de regular esto, Leo, es muy compleja porque hay dimensiones de responsabilidad individual por lo que uno dice en estas redes sociales o hace con estas redes sociales, pero también hay responsabilidades sociales y corporativas, sobre todo, así como se reguló a los medios de comunicación, a los periódicos tradicionales. La regulación a Twitter, a Facebook, a todas estas corporaciones es muy necesaria. Oye, por supuesto, responsabilidades políticas de los actores que usan estas redes sociales para politizar, y nacionales, el Congreso incluido. Entonces, una discusión más compleja a la que creemos, pero que sin duda esconde mucho de estos horrores que hoy denuncia Denise. Pablo, quizás yo sea muy ingenuo, pero yo la verdad no me tomo muy en serio los actos de las agresiones, las amenazas, la violencia, las injurias que a su servidor le lanzan. Desde luego nada que ver con las que le lanzan a Denise, tengo que también ser muy claro al respecto, ¿no? Pero pues que pase, ¿no? O sea, no, quizá por eso, a lo mejor por eso me autodenomino ingenuo, ¿no? A ver, perdón, Denise, tú querías decir algo antes de que decir que pues, realmente no es tan grave, mejor ignorémoslo, cuando es que mi argumento central es que sí hay violencia en las redes, pero hay violencia específica de género contra las mujeres. No, estoy de acuerdo. No solo en México, que trasciende las redes y que coloca a las mujeres en contextos de sexismo y misoginia y violencia doméstica en una situación de vulnerabilidad que ojalá ustedes, mis colegas y el resto del país asumieran como un problema nacional, no como un problema que me atañe a mí o a Beatriz Gutiérrez Müller. No, por eso yo decía que el fenómeno de la violencia de género creo que es distinto al de la violencia en general en las redes sociales. Quiero que quede muy claro al respecto. Yo soy objeto de la violencia general que todos sufrimos y es diferente a la violencia de género. Pero con respecto a la violencia general, pues yo la verdad para vivir tranquilo, Pablo, eso es lo que decía, no me lo tomo en serio. A lo mejor estoy cometiendo un error, lo pongo sobre la mesa, Pablo. Pues mira, Leo, yo sí comparto la preocupación sobre el problema y me solidarizo con Denise. Incluso me ha tocado defenderle en un par de ocasiones voluntariamente y yo mismo salí embarrado. Sin embargo, a mí me pone muy nervioso desde la perspectiva liberal darle un margen de mayor regulación y de límites a la libertad de expresión al Estado. Me parece que la ley ya regula suficiente la libertad de expresión en México, que no es absoluta. En eso creo que estaremos de acuerdo todos. Incluso la ley federal de violencia contra la mujer ya tiene regulación sobre violencia digital. Pero el salto a restringir la violencia bajo parámetros de interpretación laxa es muy peligroso. Yo creo que no es necesaria para limitarla para cuidar sentimientos, ya está bastante restringida. Además de la ley
mexicana y la ley internacional, las redes tienen sus mecanismos de control que no pasan por el algoritmo, sino por controles individuales, como si no quieres entrar, no entres para empezar. Pero una vez adentro, tienes muchas opciones. Puedes silenciar, puedes bloquear, puedes jerarquizar contenidos, no leer las respuestas. Eso para nada quita gravedad a lo que sufre Denise y muchísimas personas todos los días. Pero para entender tu argumento, Pablo, ¿tú crees que ya está lo suficientemente autorregulado a través de las redes como para meterle más regulación? ¿Ese es tu punto? Mi punto es que tenemos que tener mucho cuidado en una discusión donde pudiera abrirse espacio a una policía de la moral y el pensamiento. Yo prefiero una sociedad, Leo, donde se pueda insultar. Perdón, pero es parte de la libertad de expresión y es parte del juego democrático. Pero no por su género, ¿no, Pablo? No por ser mujer. Pero la ley ya comprende eso. El intercambio, a mí me parece, presupone el riesgo de ofender a alguien y que alguien te ofenda a ti. Y es muy peligroso abrirle el flanco al Estado, sobre todo porque se pueden establecer fácilmente comisariados de la verdad. De ahí a la regulación para proteger a las víctimas de violencia de género. Hay un pasito muy cortito y hay que tener mucho cuidado porque la violencia de género puede ser muy laxa, su interpretación puede ser fácilmente utilizada para perseguir críticos. Por ejemplo, yo me he metido muchas veces con Beatriz Gutiérrez Müller como figura pública. A mí me da terror que este régimen establezca comisiones de violencia de género en redes sociales donde quién sabe con qué criterios van a interpretar los tweets, cómo los van a regular, porque ahí el problema es con quién decide, con qué valores, con base en qué criterios. Pero sí hay una diferencia, Pablo, y lo pongo también sobre la mesa. Todo el mundo sabe quién es Pablo Magluf. Tú eres una personalidad pública, tú sales aquí en la televisión, yo te sigo en Twitter. Pero la gran mayoría de los que están opinando en las redes sociales son gente anónima, que no sabe si existen o no de verdad y se esconden tras ese anonimato, ¿no? De acuerdo, Leo, pero esas estipulaciones son declaradas antes de que abras tu cuenta en Twitter, son parte del juego. O sea, tú cuando registras una cuenta, estás admitiendo una serie de reglas bajo conciencia que pues no te puedes, después no puedes negar, no puedes repelar, porque... Bueno, nadie lee las reglas. No, seamos claros. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? O sea, es parte del juego. No, bueno, a ver, Denise, está bueno este debate, venga. Yo no estoy de acuerdo con Pablo. Creo que sí hay una violencia específica de género y que esa ahí le corresponde a las plataformas vigilar y prevenir y sancionar e impedir y bloquear. En lo que sí estoy de acuerdo con él es que esta no es una tarea para el gobierno, no es una tarea para el Poder Judicial, no es una tarea ni siquiera para el Poder Legislativo, porque se prestaría muy fácilmente a la censura. Pero lo que creo que sí debemos reconocer como sociedad es que hay algo específico en las redes contra las mujeres. Yo estoy segura que las cosas que les llegan a ustedes o a muchos otros hombres no tienen que ver con su género, ni su edad, ni sus preferencias sexuales, ni con sus dientes. O sea, yo estoy de acuerdo pero, en que... Pero perdón que te interrumpa, Denise. A mí sí me llegan comentarios violentos que tienen que ver con mi religión, por ejemplo, ¿no? O sea, comentarios antisemitas.
¿no? Por ser judío. ¿También se deberían de prohibir esos comentarios? Leo, es que eso sí está regulado por Twitter. Twitter tiene unas categorías para eliminar cuentas y frenarlas con base en ataques a grupos específicos, por cuestiones de religión, por cuestiones étnicas. La categoría que no incluye, y Facebook tampoco, es violencia de género. Y la violencia contra las mujeres es una violencia muy específica que quienes manejan estas redes y la sociedad entera no parecen comprender. Y no hablo desde una perspectiva de victimización, hablo desde una perspectiva de la necesaria pedagogía pública que requiere este país y muchos otros países. Porque estoy de acuerdo en que a Beatriz Gutiérrez Müller, por ejemplo, sí se le puede cuestionar como alguien que tiene acceso a recursos públicos, el tour europeo, por ejemplo, temas en los cuales sí debe rendir cuentas. Pero de ahí a pasar a amenazas de violación o meterse con su hijo o amenazar a su hijo, me parece que eso sí cruza una línea. Y es ahí donde entra el papel del gobierno, pero no como regulador, sí como educador y como socializador. Y es una responsabilidad que también transita por el presidente, que muchas veces es muy agresivo contra las mujeres en las mañaneras, y la oposición también contra las mujeres que defendemos, por ejemplo, el derecho a decidir. Hay grupos de ultraderecha que te mandan todo tipo de mensajes sobre cómo te van a violar para que tengas a ese hijo. Creo que hay que entender lo que es violencia en las redes y violencia de género en las redes, y cómo esa violencia sí se traduce, en el caso de las mujeres, en violencia que salta del Twitter a la calle, a las casas, al Congreso. O sea, si no reconocemos eso, que es, por cierto, una lucha milenaria de mujeres, y siento que en este programa ha habido como una minimización o una especie de trivialización del fenómeno. Estoy convencida que si el Colegio de México hiciera un estudio sobre las redes sociales de ustedes, el 98% de los mensajes no serían negativos y el 48% no serían totalmente amenazantes y negativos. Hay aquí un tema específico y ojalá mostraran una mayor comprensión sobre el fenómeno documentado, por ejemplo, por la UNESCO desde hace más de un año, sobre específicamente el maltrato a las mujeres en las redes. Y no solo es aquí, es Hillary Clinton, muchas mujeres en la vida pública. Y por otro, en otro ámbito está la incitación a la violencia en las redes, que no tiene que ver con los temas de género, que es, por ejemplo, la razón por la que le cancelaron la cuenta a Donald Trump en Twitter, porque estaba arengando a sus bases a que fueran a tomar el Congreso. Y ahora que está toda la investigación de lo que ocurrió en enero, se ve la forma en la cual, y por eso hoy hay un debate en Estados Unidos sobre la regulación a Facebook, es por el discurso de odio. Ahora, déjame nada más para entender. Twitter y Facebook deberían entonces censurar todos los mensajes que tengan que ver con la violencia de género. Esa es la conclusión, digamos, de lo que nos estás diciendo, Denise, para que nos quede claro. Twitter debe habilitar a la plataforma para que tú puedas denunciar violencia de género y que esa cuenta sea suspendida. Perfecto, perfecto. Nos queda claro. A ver, tengo que hacer una breve pausa. Está muy bueno este debate. Vamos a darle un poco más de tiempo. Regresamos en un momento más. Oiga, qué buen debate estamos teniendo en torno a la violencia en las redes sociales y en particular la violencia de género, que como bien ha dicho Denise Dresser, es otro fenómeno. Estamos hablando aquí de otro tipo. Está el estudio del Colegio de México sobre
los ataques a Denise Dresser y a Beatriz Gutiérrez Müller, muy interesante. Véalo para que se dé cuenta del tamaño de este problema. Mario, ¿cómo ves tú el asunto de que se debería de incluir la violencia de género como una de las razones para que te cierren tu cuenta de Twitter o de Facebook? Mira, Leo, ya estas redes sociales son tan grandes que son, yo creo, de interés público. Ciertamente no son el ágora deliberativa, etérea, de ideas que todos quisiéramos que fueran. Son más parecido a un aquelarre en un mercado donde hay de todo tipo de voces, y entiendo que Pablo quiera defender la libertad de expresión, etcétera, pero creo que el interés público obliga a sí tener ciertas regulaciones. Y como decía hace rato, las corporativas son muy importantes. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Denise. A diferencia de muchos más optimistas del funcionamiento de estas redes sociales, yo creo que es claro ya hoy, hay datos, suficiente evidencia en México y en todo el planeta, que la violencia que se ejerce en esos espacios está concentrada sobre todo en poblaciones vulnerables. No debe sorprendernos, un poco ocurre ya así en la sociedad, solo que un poco más agresivamente. Y por supuesto las mujeres están en primer lugar, pero tú no estás incorrecto, Leo, cuando dices que hay un antisemitismo que corre también por las redes sociales que de repente parecía olvidado, ¿sí? Y que creció en círculos de extremismo antisemita que se alimenta, se dan ellos mismos vuelo a la hilacha y creen y impunemente te pueden decir esas cosas. Oye, por cierto, perdón que te interrumpa, Mario, como sí, hay también racismo en contra de la gente de piel negra, como hay desde luego un antiislamismo, el antiislamismo espantoso también existe, ¿no? En fin, como hay clasismo. O sea, a ver, todos los grandes estupideces de la humanidad, y perdón por la palabra, pues tienen una gran resonancia en las redes sociales. Sí, y es cierto todo esto, sí. Y clasismo del peor he visto yo, en redes, del absoluto peor. Sí. Pero aquí vale la pena cruzar las variables. Entonces, imagínate una mujer que no solo por ser mujer es atacada, sino también por ser pobre, o una mujer trans que además es judía. Imagínate la cantidad de abuso que se concentra en esas personas, en este ambiente que estás describiendo. Entonces, yo creo que con una estrategia focalizada, las compañías podrían mejorar un poco el ambiente de discusión, que de nuevo creo que es de interés público. No solo es como, pues no participes y ya, como argumenta Pablo. Pero ahí la pregunta, Mario, es ¿dónde pones la raya? ¿No? Porque empiezas a decir, bueno, ok, las mujeres, los judíos, los musulmanes, los afroamericanos, y al final, o sea, sí me entienden, ya sé que quiere hablar. A ver, espérate, va Pablo y luego Denise. Va, perdón, venga, Pablo. Es que nadie contestó mis preguntas. ¿Quiénes deciden? ¿Con base en qué criterios? Las plataformas. Están diciendo Mario y Denise que las plataformas, Pablo. Ok, ¿según qué criterios y según qué valores? A mi juicio, la misoginia es un concepto muy amplio que puede tener muchas posibles interpretaciones según el ofendido y según el agraviado. Perdón, entiendo perfectamente la violencia de género que sufre Denise y muchas mujeres, pero bajo criterios laxos, pues a miles y miles de hombres también se les organizan linchamientos digitales, cancelaciones de reputación de trabajos, los acusan de machos, golpeadores, misóginos, incluso hay turbas organizadas para seleccionar a personajes para vendetas políticas. Es parte de lo que estamos viviendo. A mí me parece muy peligroso darle tal poder de cancelación al ofendido. Me parece que hay que tener más libertad de expresión y educar a los usuarios a navegar en las redes sociales con libertad como adultos. Es mejor una sociedad donde estas expresiones son abiertas, a donde se establezcan comités moralinos de censura. Eso lleva muy rápidamente al yihadismo. Y les quiero poner un ejemplo. Espérenme, déjenme ponerles un ejemplo. No sé si recuerden el febrero pasado, el senador Monreal, yo sé que ya dijeron que no tiene que ser el régimen, pero el senador Monreal presentó una iniciativa que le daba el poder de regulación al IFETEL.
un Sí, órgano no. supuestamente No. autónomo, pero bajo la encomienda de eliminar mensajes de odio y evitar la propagación de noticias falsas, que bueno, prácticamente sería eliminar al obradorismo, ¿no? Pero si tú le das ese poder a un órgano regulador que es capturable, ¿cómo, qué tan fácil llegas de un momento al otro a establecer comisariados de la verdad? A ver, Que un órgano yo, decida qué es la verdad, qué es el odio y qué no es, a mí me parece muy peligroso. A ver, yo veo que tanto Mario como Denise quieren reaccionar y con mucho ahínco a lo que dijo Pablo. Yo quiero decir que en esta discusión estoy más cercano a Pablo, ¿eh? Y les voy a decir porque yo Si eres liberal, prefiero que haya esos comentarios antisemitas de los cuales yo soy objeto cotidianamente para saber de qué tamaño es el antisemitismo, quiénes son exacto. los antisemitas, qué los mueve a los antisemitas a que esté ese antisemitismo por ahí, que exista, pero que no lo sepamos. Entiendo que en el caso ya de la violencia de las mujeres, eso puede rápidamente pasar a la violencia física, como también el antisemitismo puede pasar a la violencia física. Pero en fin, está bueno este tema. A ver, Denise, venga. O sea, ¿cómo se nota que son hombres? ¿Cómo se nota que no entienden el feminismo? ¿Cómo se nota que no comprenden la violencia de género y sus implicaciones? O sea, están haciendo una... Pablo presupone que la violencia contra los hombres es igual a la violencia contra las mujeres, como si las mujeres no No dije fuéramos eso, una Denise. categoría vulnerable en la historia del mundo, en la historia del país, como si Pero no, no no dije eso. existiera la... No, es que sí se desprende de lo que dices, Pablo, como si no hubiera algo muy específico en términos de cómo se trata a las mujeres como ciudadanas de segunda. O sea, la misoginia y el sexismo y la masculinidad tóxica se traducen en leyes que no nos protegen, en sentencias de cárcel que son más altas, en justicia que no se aplica con perspectiva de género, en feminicidio. Tú estás minimizando todos esos fenómenos, al igual que Leo con, no, pues es que es igual que el antisemitismo. No, no es igual. Estamos hablando de la mitad de la población del país y la mitad de la población del planeta. En lo que sí estoy de acuerdo con Pablo, a quien, insisto, te siento muy poco sensible a las causas feministas y muy poco educado emocionalmente para entender qué es lo que padece una mujer, deja tú en las redes, en el país, en la vida profesional, en los espacios públicos, en los espacios legislativos, aún con la famosa paridad de género. Pero esa es tu Ayer se reunieron apreciación, los Denise. líderes. No, Esa a es tu ver, apreciación, yo, es justo a lo que me refiero. Esa es una interpretación tuya, personal, de mí. Por eso no puedes a ver, establecer tribunales. pero, ¿quién dijo que yo quería establecer tribunales? Fui la primera en decir que esto es algo que el gobierno no debe regular. Está El bien, gobierno perfecto. sí debe hacer todo lo necesario para empoderar a las mujeres, proteger a las mujeres, no violentar desde el púlpito presidencial a las mujeres, no reprimir a las mujeres en las calles cuando se manifiestan por sus derechos, acompañar a las mujeres que son víctimas de la violencia, acompañar a las madres de hijos desaparecidos. O sea, ser mujer en México no... Es muy retador, muy No, sin problemático, muy duda. complicado, y lo digo desde el privilegio de ser Sí, una sí. mujer blanca, pero ser una mujer en México no es una situación de privilegio. Y el que además se permita que tantos hombres en las redes sociales ni siquiera te respondan al argumento, que No, amenacen con violarte, que amenacen con matarte, que amenacen a matar a tus hijos, donde se refieran a tus preferencias sexuales, a tu supuesta frigidez, o sea, a ustedes en las redes sí hay discurso de odio,
pero es muy distinto. Se agrede a los hombres de otra manera. Porque la gente que los agrede piensa distinto, pero no están cuestionando si piensan siquiera, no están cuestionando si tienen derecho a habitar el espacio público. Y a las mujeres de entrada se cuestiona nuestro derecho a estar ahí. A ver, Denise, nada más antes de que entres, Pablo. Leo. A ver, queda claro que no están poniendo sobre la mesa que sea ese tribunal del Estado, pero yo creo que sí hay un tema de que el tribunal sea el propio Twitter o el propio Facebook, ¿no? O sea, se corre ese riesgo por lo que entiendo de lo que dice Pablo, ¿no? Pero a ver, Pablo, venga. Sí, no, rapidísimo. Yo no me quejo, querida Denise. A ver, Pablo, venga, Pablo, y luego, venga, Pablo. Yo no me quejo de los ataques a los hombres, no los estoy poniendo en una falsa equivalencia. De lo que me quejo es de la laxitud de los criterios de interpretación, como por ejemplo el que tú hiciste de mí. Ese es un criterio personal con el cual no podemos juzgar a rajatabla. A ver, Mario, rápido pero yo no te estoy negando tu espacio en Twitter. Lo que muchos hombres quieren hacer es silenciar a las mujeres en las redes sociales, a agredirlas de tal manera que ya no quieran estar ahí. A ver, Mario. A ver, yo he hablado poco el día de hoy, pero sobre todo porque mi posición está muy cerca a la de Denise, así que no insisto en hablar de más, porque creo que como lo dice ella, es lo que hay que decir. Mi posición está muy cerca de la de ella y sin duda me solidarizo. Ahora, sobre el tema específico de la regulación, yo creo que hay cosas en que aquí, en Alemania, en Sudáfrica, todos podríamos estar de acuerdo en cómo regular a estas grandes corporaciones para que ellas mismas regulen la conversación a su interior. Y ahí hay cosas que son tan antiguas como la humanidad. Es muy importante distinguir los grados y sí, hablarlo sin ningún pudor. O sea, es distinto insultar. Y a veces nosotros tenemos que aguantarnos a los insultos, sobre todo cuando somos figuras públicas. La cosa es que ahora mucha gente ya es figura pública en las redes sociales. Hay más que nunca figuras públicas. Casi cualquier individuo tiene que generar un tipo de piel gruesa a la hora de recibir insultos. Pero eso es muy distinto a la injuria o a la destrucción de reputación y el libelo. Y está muy por debajo de cosas como la amenaza. La amenaza de violación, yo creo que es una agresión inaceptable que debe ser detenida por las redes sociales. Y la amenaza de muerte, yo creo que debería ya incluso haber mecanismos que no existen hoy, en los cuales las redes sociales y lo que ocurre ahí dentro se conecten con cómo investiga la fiscalía. Y claro, la fiscalía aquí y en todo el mundo no está preparada para este tipo de cosas. Pero ¿sabes cuántas, a ver, Mario, ¿sabes cuántas amenazas de muerte circulan en las redes sociales diariamente? No sé ustedes, yo he recibido varias y hombre, a lo mejor, insisto, yo soy un ingenuo que no pelo esas cosas, ¿no? Pero imagínate que se investigara cada una de esas amenazas de muerte, por Dios. No digo que a cada persona que amenace se le meta a la cárcel y haya una comisión de la verdad del gobierno, no lo que sugiere Pablo, para nada. Lo que digo es que todas esas amenazas de muerte de alguna manera tienen que estar controladas. Con cosas sencillas como que se puede reportar, hasta versiones más complejas, cuando ya es una cosa repetida, cuando sí es una persona real y no un bot, a la cual se le ha advertido de forma individual y personalizada que no lo haga y lo sigue haciendo. Eso ya yo creo que puede escalar a las instituciones nacionales, pero obviamente tiene que haber un proceso de grados, de gravedad de los ataques que tenemos que empezar a racionalizar y ponernos en posiciones absolutas de sí o no, porque ¿quién va a decir la verdad? Es renuncia a distinguir los matices de la gravedad de estos asuntos. Lo que hay que hacer es empezar a matizar y a tomar consecuencias sobre la gravedad de las cosas. Porque es cierto, no todo es grave, es verdad. Hay una multiplicación de lo falso, una multiplicación de los bots y del insulto gratuito y de la amenaza que no se va a cumplir. Pero también es un caldo de cultivo para los extremismos que en algunos casos sí se cumplen. Y hay miles de evidencias de casos de mujeres que han sido víctimas del uso malvado de las redes sociales, incluyendo perseguirlas en la calle, incluyendo destruirles las reputaciones, incluyendo grabar videos de violaciones. Ha habido casos ya judicializados en México sobre influencers que distribuyen videos de violaciones y ya ha habido castigos que a mí me han parecido muy correctos. Entonces, esto no es, si nos quedamos en los absolutos, no vamos a llegar a ningún lado. A ver, yo creo que esa es la...
esa es la discusión. Liberalismo contra autocracia 1984, no. Ese es el debate incorrecto en este caso. Bueno, yo creo, a ver, primero que nada quiero decirles que ya se nos acabó el tiempo. Segundo, que los invito a que retomemos este tema la semana que entra porque está buenísimo. Creo que el tema es dónde poner la raya, desde luego, en esta discusión, porque en algún momento se tiene que decir esto sí, esto no, quién lo pone, cómo se pone. En fin, creo que ese es el asunto. Y termino con algo muy importante, Denise. Creo que todos estamos tomando nota del terrible problema de la violencia de género y en este programa hemos sido muy categóricos en rechazar la violencia de género. Y creo que nadie de los que participa, de los colaboradores que participan en este programa, está rechazando que existe ese problema y que hay que solucionarlo. Nadie. Creo que eso lo tenemos que dejar muy en claro, comenzando desde luego por su conductor. Entonces, si les parece, seguimos la semana que entra, porque qué tema, vaya tema, porque aquí sí uno puede ser más libertario, déjenme ponerlo así, o más de regulación de las redes sociales. Pero seguimos, si les parece, la semana que entra. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Los veo la semana que entra. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias, Mario. Gracias. Buenas noches. Gracias. Qué tema, ¿eh? ¿Qué tema? ¿Usted qué opina? Vamos a regresar a él la próxima semana, el próximo miércoles. Por lo pronto hago una pausa y viene Alonso Romero, especialista en temas energéticos, para hablar de la iniciativa del presidente de reforma eléctrica del presidente López Obrador.